Bien, hermanos, hemos estado leyendo este capítulo 4 en la carta a los Gálatas. Esta es la tercera semana que ocupamos para este capítulo y con la ayuda de Dios terminaremos este capítulo el día de hoy. Es un capítulo lleno de argumentos por el apóstol que simplemente buscan dejar claro el por qué su preocupación y el por qué su insistencia en sostener la salvación por medio de la gracia y la fe en Jesucristo. Iniciaremos esta mañana allí en el versículo 21 del capítulo 4. Con una pregunta que el apóstol hace a los que les escribe: decidme, los que queréis estar bajo la ley, dice el apóstol, ¿no habéis oído la ley? Híjole, si alguien conocía la ley, era el apóstol Pablo. Si alguien podía presumir de conocer cada renglón, cada palabra de esto es escrito y mandado por Dios a Moisés, es el apóstol. Y les hace una pregunta: todos ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y a partir del versículo 22 les da una breve explicación del por qué les hace esta pregunta. Dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Primero que nada consideremos más bien, que cuando el apóstol está hablando de la ley no solamente se refiere a lo que escribió en esas tablas Jehová para darle a Moisés, sino se refiere a cada uno de los libros escritos por Moisés, a los cuales conocemos como el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y entonces la pregunta no es si conocieron lo que Dios le dio a Moisés en aquellas tablas. La pregunta es si han escuchado acerca de todos estos libros que están escritos por Moisés, que parten desde el origen de la tierra, no así de Dios. Y ha de recordarles una historia verídica en la cual se basa la creencia y la promesa que el pueblo judío tiene. Dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Ahí en las hojitas y en el bosquejo que enviamos a través de la página, nos encontramos con dos citas ahí en Génesis, una en el capítulo 16, otra en el capítulo 21, en los que se anuncia o se da el nacimiento de los dos hijos principales de Abraham. El primero de ellos, si usted recuerda, al leer el Génesis nos encontramos con que Sara, al encontrarse con que no puede tener hijos, porque es una mujer estéril, le dice a Abraham: toma a mi sierva Agar para que te dé hijos. Recordemos también que cuando alguien tenía una esclava, cuando tenía una sierva, si esta mujer tenía hijos, esos hijos eran considerados como si fuesen de la mujer que era la mandona, digamos, en la casa, ¿no? Sara era aquella mujer principal en la casa de Abraham. Tenía a esta mujer Agar como su sierva, y entonces si Agar tuviese un hijo, se podría considerar que era un hijo de Sara. Así lo leemos en las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿no? Cuando Jacob tiene hijos, se va narrando allí mismo en el libro de los Génesis cómo va teniendo hijos tanto de sus mujeres como de las siervas de estas mujeres, hasta completar los 12 hijos que forman las 12 tribus del pueblo de Israel.
Y este es el primer hijo que nace a Abraham, llamado Ismael. Es un hijo, dice en estos versículos, que es de la carne. Y no lo consideremos como malo, Es como si consideráramos, les decía, de los 12 hijos que tuvo Jacob, que todos los que fueron de las siervas eran hijos de la carne, es decir, como si los hiciéramos menos. No es lo que la Biblia está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que Dios había hecho una promesa a Abraham, que tendría un hijo y a raíz de ese hijo vendría su descendencia hasta llegar al Señor Jesucristo como la promesa más grande que habría de cumplirse. Al decir que es de la carne, se refiere a que Dios no intervino para que Ismael naciese. Hay hijos, si bien todos somos un milagro por la creación de Dios, hay hijos que nacen completamente de forma natural, es decir, que las mujeres no tienen ningún problema de esterilidad, que los hombres no tienen ningún problema para tenerlos o para poder fecundar a la mujer. Hay hijos que se dan de manera natural. Esto es lo que está diciendo. Está diciendo que Ismael no es el hijo que Dios le prometió a Abraham, nada más. Después dice que hay otro hijo que le es nacido a Abraham, en el cual se había de cumplir la promesa, y este hijo, dice, es por el Espíritu. Considerando que Sara tenía 89 años cuando dio a luz o cuando se embarazó de Abraham, y considerando que era una mujer estéril, esto nos hace ver que hay un doble milagro en la vida de esta mujer para poder tener a este hijo. El apóstol ha de dar este argumento para hacer ver a los que le escuchan que la promesa se cumpliría y no se cumplirá en todos como no se cumple ahora. Si nosotros leemos la Escritura y si nosotros leemos un poco de historia, nos vamos a dar cuenta que la descendencia de Ismael son todo el pueblo árabe, los que hoy tienen, por supuesto no todos, pero los que tienen como una religión primordial, la religión guiada por los musulmanes. Fíjense cómo el gran conflicto que hoy en día existe incluso entre el pueblo habitable en Jerusalén y todo lo que le rodea, que son todos estos árabes, nace de esto. Ismael tiene una descendencia que se convirtió hasta la fecha en un conflicto con la descendencia misma de Isaac. Dice la Escritura que cuando el Señor se encontró con Abraham, le dijo que no era de Ismael de quien tendría la promesa, sino de Isaac. Pasaron muchos años hasta que Isaac nació. Y dice la Escritura que cuando Isaac fue destetado, es decir, que su madre ya no le daba el alimento, desde ese momento Ismael lo asolaba, se reía de él, dice la Escritura, y esto es algo, dice, que enojó a Sara, y que le dijo Sara a Abraham, el hijo de aquella mujer, Agar, se burla de nuestro hijo, y le pide, le exige que lo saque del territorio donde habitan. Abraham responde: haz con ella lo que mejor te parezca, ¿no? Así que Agar es sacada fuera del territorio en donde se encuentra Isaac. Dice la Escritura que incluso en el desierto de Arabia, ahí por el monte Sinaí, esta mujer llora pensando que este hijo ha de morir. Y también dice que el Señor escucha este llanto y escucha este clamor de esta mujer y le dice: no llores, tu hijo no va a morir. Es más, le dice: haré de él una gran nación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que para ellos también había una oportunidad.
una oportunidad que rechazaron. La oportunidad de, si bien no ser el pueblo predilecto de Dios, sí ser un pueblo alcanzado por Dios. Esto nos habla de la justicia de Dios. Esto nos habla de que la salvación fue para toda la creación del Señor, toda la creación que crea en la promesa hecha a Abraham. De tal manera que Dios le dice: de este hijo también haré una gran nación, le dice a Abraham. De este Ismael también haré una gran nación. Así que Ismael se convierte en su descendencia, en una descendencia que rodea al pueblo judío. Siempre estuvieron no en conflicto, siempre en algunos tiempos incluso cohabitaban, como lo hacen ahora en cierto territorio en Jerusalén. Sin embargo, llegó el momento en que hubo conflicto entre ellos. Ahora, dice aquí en Gálatas, en el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Dice aún más, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Si ustedes recuerdan, la ley dada a Moisés se da en el monte Sinaí. Y el monte Sinaí no es un territorio pactado con Abraham como la tierra prometida. Es decir, se le da esta promesa y se le da esta forma de comportarse en un lugar que no es la tierra que Dios prometió para Abraham. A un pueblo que ha salido de Egipto con el fin de librarse de la esclavitud de la cual eran sometidos, se le da esta ley para reconciliarse con Dios. ¿Cuál era el propósito de esta ley, hermanos? Era hacer ver al ser humano, hacer ver al hombre que no hay manera de alcanzar a Dios si no es por misericordia. Si nosotros hemos logrado entender que la única forma de alcanzar a Dios en salvación es bajo la misericordia, estamos del otro lado, porque esto nos hace ver que somos salvos. Cuando nosotros sabemos que necesitamos de un Salvador, es cuando ese Salvador puede hacer el milagro en nosotros para cumplir lo que se ha dicho a Abraham. Ahora, esta tierra en el monte Sinaí fue habitada por la descendencia de Agar. Por eso dice aquí que se conoce Agar como el monte Sinaí. Si podemos ir al Salmo 83. Nos vamos a encontrar con algo que quizá nos dé un poco de luz acerca de esto. A veces podemos darle relevancia a lo que leemos cuando empezamos a entender que la Biblia es un solo libro, ¿no? Dice este capítulo 83 de Salmos: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Agarenos se refiere a la descendencia de Agar. Los ismaelitas se refiere a la descendencia de Ismael. Los que son de Edom, los edomitas, se refieren a la descendencia de Esaú.
Es decir, lo obvio, ¿no? Si todos partimos de que Adán y Eva son nuestra ascendencia, quiere decir que todos venimos de la misma familia, ¿no? Pero pocas veces ponemos atención que los que son hijos, tanto de Abraham como de Isaac, como de Jacob, en cierto momento fueron enemigos unos de otros. Si hablamos de Abraham, nos encontramos con que la descendencia de Ismael, todo lo que es hoy conocido como Arabia Saudita, lo que conocemos como Egipto, toda esta región es descendencia de allí. Los que conocemos de la descendencia de Esaú como los edomitas, también son un pueblo que ha estado en guerra con el pueblo de Israel. Si hablamos inclusive de las 12 tribus, nos encontraremos con que hay un tiempo en el que pelearon 10 de las tribus que se apartan en el reino del norte, con las 2 tribus que están apartadas en el reino del sur. Bueno, no vayamos más allá. El rey David, su propio hijo, dice la escritura, que tomó el reino que le pertenecía a David y que incluso lo hizo huir de esa ciudad que estaba apartada para su reino. Son familias que descienden del mismo punto. Hablando de Ismael y hablando de Isaac, ambos descienden de Abraham. No puede decir Ismael que no conoció lo que Abraham conocía, porque dice la escritura que lo primero que hizo cuando hizo pacto con Dios fue circuncidarle. Tanto Ismael, dice, como Abraham fueron circuncidados en el mismo día. No puede decir, por ejemplo, Jacob y Esaú, que fueron enseñados de una manera distinta, porque ambos sabían lo que venía de la promesa del Dios de Abraham. Tampoco pueden decir las 10 tribus apartadas del pueblo de Israel que no sabían quién era Dios. Así como no puede decir Caín que no conocía lo que Abel también conocía. Y esto lo único que nos dice es que Dios es justo. De tal manera que es justo que el que no cree en el Señor se pierda, sí lo es. Así como es justo que el que cree en el Señor salve su vida. Así está escrito. Y entonces dice la Biblia que vendrá un tiempo en el que los padres tendrán conflicto con los hijos y los hermanos con sus otros hermanos. Y esto pasa. Nosotros clamamos a Dios por misericordia de nuestras familias y de los que conocemos. Y esta es nuestra tarea. Sin embargo, hemos de entender que no todos han de salvar su vida. Solo aquel que crea en el Señor Jesucristo tendrá salvación. Y entonces, Pablo les habla de esta mujer y de esta descendencia de Ismael. Para este tiempo en el que Pablo está escribiendo, todo el pueblo judío ya sabe quiénes son los que descienden de esta mujer y de Ismael. Ya han tenido conflictos con ellos, ya saben de lo que les está hablando. Dice más la Jerusalén actual, el versículo 25, junto con sus hijos está en esclavitud. Y dice que a todos los agarenos, a todos los descendientes de esta mujer, que no han creído, están prácticamente perdidos en esclavitud. Dice más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿A qué se refiere con la Jerusalén de arriba? Se refiere a la Jerusalén que ha de venir cuando la venida del Señor Jesucristo se cumpla. La Jerusalén reconstruida, la Jerusalén prometida, aquella que leemos de la Biblia, en donde nos encontramos con que es una ciudad en donde habitarán las bestias junto con cada uno de nosotros y no habrá peligro. Aquella de las calles de oro, dice, y el mar de cristal, esa es la Jerusalén de arriba. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quería mostrar acerca de este evangelio. Hasta la fecha, el pueblo que habita en Jerusalén es un pueblo en conflicto. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos se esparcieron de Jerusalén, dejando desolado este lugar,
y entonces los ismaelitas empezaron a habitar allí. Estos fueron hacia Europa con el fin de dar exponencia a las riquezas que ya tenían. Los judíos están regados por todos lados, son los que tienen dinero en todos lados, son los que tienen los grandes negocios en todos lados. Aquí a la vuelta tenemos el Ferretodo, ¿no? El Ferretodo es de judíos. Todas estas empresas grandes son de ellos. Entonces viene la Segunda Guerra Mundial, los judíos, como hemos visto en miles de películas, son asolados, son maltratados, son muertos, son asesinados, son esclavizados, de tal manera que al término de la Segunda Guerra Mundial la ONU les regresa a este territorio en Jerusalén para que vuelvan a habitar allí. En un principio, lo que son, llamemos aquí a los ismaelitas o a los árabes, no les causó gran conflicto. Sin embargo, el pueblo que se congregó otra vez ahí en Jerusalén empezó a hacer guerra con todas las ciudades que, si bien eran parte de la tierra prometida que ya se les había dado, ya estaban habitadas. Y entonces el conflicto hoy es ese, que el pueblo que habita en Jerusalén quiere expandirse porque creen que ese territorio les pertenece. Y entonces los árabes no han dejado que esto suceda. Incluso hay una mezquita en donde estaba el templo de Salomón hoy. El reconstruir ese templo para el pueblo judío es prácticamente declarar una guerra que no tendrá ningún beneficio, ¿no? Entonces, por eso es que no han querido levantar ese templo una vez más. Ese es el presente. Para el pueblo árabe, como les coloco aquí en esta segunda hoja, tiene tres cosas principalmente que van contradictorias a lo que es el pueblo judío. La primera de ellas es que son instruidos a que los musulmanes ataquen a todos los judíos que no quieran convertirse al Islam. Por ahí escribía mi tío Jaime en un comentario que también a los cristianos, por supuesto, todos aquellos que no se conviertan a esta religión tienen esta instrucción de matarlos por ese motivo, ¿no? El segundo motivo es que el Corán dice que Ismael es el verdadero hijo de la promesa de Abraham. Es decir, que no es Isaac, que es Ismael. Y la tercera de ellas es que este mismo Corán dice que Ismael era el hijo que el Señor le estaba pidiendo a Abraham en sacrificio. Estas principalmente son las tres diferencias muy notorias, o por supuesto hay más, pero las muy notorias entre la religión creada en el Islam y los cristianos, los judíos en este momento. Esa es la actualidad. Sin embargo, como les decía, el mayor problema no fue ese, el mayor problema fue cuando se les da este lugar en Jerusalén al pueblo judío para que puedan habitarlo otra vez, y todos aquellos que ya habitaban en ese lugar tuvieron que ser sacados de ese lugar, y hoy, bueno, la guerra está constante en estos lugares. Ahora, a pesar de que esa Jerusalén se encuentra ya en una tierra prometida, es decir, la promesa se hizo afuera, ¿no? No se hizo en la tierra prometida a los judíos. Pero una vez que reciben esta tierra y que se reparten estas tierras entre las tribus, allí en Jerusalén se tiene como el centro del pueblo judío. Allí es donde gobernaba primordialmente David y Salomón. Y allí es donde el pueblo está esperando que se cumpla la promesa hecha a Abraham. Sin embargo, a pesar de estar en esa zona, el apóstol no se refiere a esa Jerusalén prometida. Dice, la Jerusalén actual es la que está puesta en esclavitud. La Jerusalén
espiritual, la Jerusalén de arriba es la promesa. Hermanos, Dios no nos ha prometido que en esta tierra nosotros vamos a estar bien. No nos ha prometido que en esta tierra nosotros vamos a dejar de padecer. No nos ha prometido que en esta tierra vamos a habitar en un ambiente en el que el Señor Jesucristo reine. Él nos ha prometido, sí, que lo hará, y nos ha prometido que Él reinará, y nos ha prometido que es una tierra, dice que fluye leche y miel, una tierra distinta en la que nosotros habitaremos, pero no será bajo las condiciones que hoy vivimos. Es imposible que esto suceda así. Esta tierra está contaminada por la muerte, está contaminada por personas malas, está contaminada por enfermedad, está contaminada por el contexto que Satanás ha puesto en ella. Dios no tiene esto para nosotros. Dios ha de recuperar lo que prometió a Adán y Eva en aquel huerto, esa imagen y semejanza de la cual viviremos cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Eso es lo que nos ha prometido y eso es lo que prometió a su pueblo. Eso es el motivo por el cual el pueblo judío no ha vuelto sus ojos al Señor Jesucristo, porque para ellos el recuperar el territorio que se les había dado por mano de Josué es lo que ellos esperan como el cumplimiento de esa promesa, pero no es lo que nuestro Dios ha planteado para nosotros. Dice, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Vamos a ir a otra cita que se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 54. Esta semana leíamos los capítulos de Salmos, sobre todo del 80 al 90. Y estos capítulos, principalmente del 80 al 90, muestran de nuevo la historia del pueblo de Israel. La historia que cuenta cómo el Señor tuvo misericordia siempre de ellos, cómo estos se apartaron de Dios y cómo Dios sigue teniendo misericordia. Y este capítulo 54 es de donde proviene esta palabra que Pablo da. Pero creo yo importante leer algunos versículos más, no solamente este que está ahí en Gálatas. Dice que el capítulo 54, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. ¿Se acuerdan? Pablo toma a Sara como la Jerusalén de arriba. De esta está hablando. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Le está hablando a un pueblo que está cautivo, a un pueblo que ha visto a todos los demás pueblos engrandecerse y a ellos no, a un pueblo que ha perdido riqueza, que ha perdido su espiritualidad. A este pueblo le está hablando. Dice, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás de la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová,
Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Esta es una palabra dicha para el pueblo de Dios. Le está diciendo: por un poco de tiempo me he apartado de ti. En el momento en el que viene la invasión sobre este pueblo para llevarlo cautivo, era un castigo que Dios había dado a este pueblo por apartarse de él. Dice: regocíjate, porque por un tiempo te he abandonado, pero regocíjate porque yo he de levantarte. Esto es lo que Pablo les está haciendo ver a este pueblo judío. Todos ustedes han visto que Abraham tuvo 2 hijos. El hijo de una, de Agar, es el hijo de esclavitud. Y lo compara con la ley. Todo aquel que siga la ley, que busque la ley como el momento para acercarse a Dios, está perdido. Si hoy usted no cree que la salvación es por fe, está perdido. Si usted cree que sus obras le van a ayudar a alcanzar la redención, está perdido, porque la ley no fue hecha nunca para salvación. La ley fue hecha para que todo aquel que la leyera entendiera que necesitaba de un redentor. Y Dios dice: regocíjate, porque yo tendré misericordia de ti una vez más. Yo he tenido de misericordia de ti desde que le prometí a Abraham, desde que hice pacto con sus hijos, desde que hice pacto con David, desde que hice pacto con Salomón, desde que se dividieron los reinos. Yo he tenido misericordia de ti. Tú decidiste apartarte de mí por seguir a otros dioses. Sin embargo, yo tendré misericordia una vez más. ¿Qué sentirían estos hombres al ser comparados con la descendencia de Agar, sintiéndose ellos los apartados del pueblo de Dios? Es una palabra muy dura para ellos escucharla de esta forma. Sin embargo, dice el apóstol, solamente los que son hijos de la descendencia de Sara, de la descendencia de Isaac, son los que tienen esta promesa. Tal vez nosotros no pertenezcamos a este pueblo judío, pero sí pertenecemos a aquellos que por creer somos llamados hijos, como veíamos la semana anterior. Y por lo tanto dice la palabra, coherederos con Cristo Jesús. De tal manera, hermanos, que ya no hay más argumentos que darles a estos hombres. Ha expuesto de muchas maneras el por qué son privilegiados por ser llamados sus hijos. Termina el apóstol por decirles, el versículo 30, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Estas palabras son las que Sara le dijo a Abraham. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo del hombre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hay una conclusión profunda. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Entonces eres hijo de la mujer libre. Por lo tanto, tienes derecho a heredar lo que el Señor Jesucristo convirtió en bendición para cada uno de nosotros. Así que este es el evangelio que Pablo defendía. Por último, en este comentario, les escribía en esta hoja cómo seguramente nosotros hablamos de lo que conocemos, ¿no? Nosotros predicamos y enseñamos de lo que hemos vivido, de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido.
Imagínense la manera en la que el Señor Jesucristo transformó el pensamiento de Pablo para que ahora él sea quien defienda todo esto. Al principio les dice: ¿han escuchado lo que la ley dice? Pablo lo había escuchado. Y por revelación, dice del Señor Jesucristo, es que hoy predico este evangelio. La transformación del pensamiento del Señor Jesucristo en Pablo es lo que él se dedica a enseñar. ¿Tiene dudas todavía de todo lo que leemos? Pídale al Señor que le revele. Pídale al Señor que le muestre la verdad. Solo Él lo puede hacer. Podrá escuchar 1000 predicaciones o leer, pero si no es el Espíritu Santo de Dios quien revela su palabra, entonces no tendremos un conocimiento pleno de Él. Cuando uno escudriña la palabra del Señor, es la única manera en la que Dios nos habla y nos hace ver cuál es la verdad del evangelio que tantos hombres han defendido, porque les ha correspondido el hacerlo. De manera, hermanos, dice que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que regocijémonos, como dice ahí en Isaías, regocijémonos, porque cuando el Señor venga, vendrá porque tendrá misericordia una vez más de todos nosotros. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Leemos en tu palabra y a través de la historia leemos y vemos que tu pueblo se ha apartado muchas veces de ti. Es difícil expresar un juicio de quién tiene la razón en esta zona de guerra. Si aquellos hombres que habitan por parte de la descendencia de Isaac, o aquellos hombres que habitan de la descendencia de Ismael. Hay judíos que también son malos. Así como hay, Señor, de la descendencia de Ismael, quien haya de creer en ti y salvar su vida. No determina nuestra ascendencia cuál sea nuestro futuro. Lo que lo determina es creer en ti. Así como Abel decidió honrarte y Caín decidió no hacerlo, así como a la descendencia de Ismael se le dio tener también una gran nación, pero no todos decidieron creer en la promesa que habías hecho a Abraham. Así como muchos de los descendientes de Isaac no han de creer en ti y han de perder su alma, así nosotros hoy tenemos la potestad y la libertad de poder decidir creer, Señor, que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros. La elección está en cada uno de nosotros. Te agradecemos que hayas revelado a nuestro corazón la verdad. Te agradecemos y te pedimos, Señor, que tú sigas mostrando tu benevolencia para nuestras vidas y que podamos, Señor, seguir creyendo en tu palabra, seguir escudriñándola. Te agradecemos por todo esto. En tu nombre, Jesús. Amén.